Aleluya. El mensaje que les voy a compartir hoy le he titulado Contemplar su grandeza. Y quisiera en esta mañana, con la ayuda del Señor, poder hablarles, hermanos, de un aspecto de nuestra relación con Dios que entiendo que en términos generales no lo tenemos muy en cuenta, pero yo creo que Dios en esta mañana nos quiere hablar para que de verdad este aspecto de nuestra vida en cuanto a nuestra relación con Dios lo podamos poner en práctica y quizás alentar a los que ya lo están haciendo a que lo hagan y a aquellos que todavía nunca lo han hecho ni lo tienen en cuenta, que hoy se puedan sentir animados a hacerlo. Una de las cosas que Dios más desea con respecto a cada uno de nosotros, aquellos que somos sus hijos, es que vivamos una vida centrada en Él. Él nos ama y dice la Biblia que Él nos ama y nos anhela celosamente. Y esta realidad debería producir en nosotros un querer estar con Él todo el tiempo que podamos. Pero en términos generales, yo he notado que la gran mayoría de los creyentes, muchas veces llevados por ese espíritu religioso, lo tienen a Dios como algo más en la vida. Y a veces, en cuanto a las reuniones, en cuanto a los cultos, participamos del culto, participamos de la reunión, pero muchas veces lo hacemos quizás como para cumplir, incluso algunos se molestan un poco cuando el culto dura, es un poco largo, y hasta incluso algunos podemos ver que se van un poquito antes de que terminen. Es como que no alcanzan a entrar en esa dinámica de la presencia de Dios, no alcanzan a disfrutar en plenitud lo que se vive en su presencia. Pero ¿sabes una cosa? Dios no quiere con sus hijos una relación superficial así de esta manera. ¿Te imaginas? ¿Te has puesto a pensar que el Dios del cielo y de la tierra desee y quiera estar con nosotros? ¿Sabías que Él quiere estar con nosotros y quiere pasar tiempo con nosotros? Dice la palabra de Dios que Él nos anhela celosamente. Yo creo que el solo hecho de saber esto debería provocar en nosotros un deseo por relacionarnos más con el Señor y de poder relacionarnos no de cualquier manera, sino apasionadamente. Fijaos lo que dice en Santiago, capítulo 4, versículo 5. Dice, ¿os pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros? Dice, ¿cómo que nos anhela? Nos anhela celosamente. ¡Wow! Así que sabiendo esto, deberíamos ser unos apasionados por la presencia de Dios, por estar con Él. Pero debemos reconocer que el estar con el Señor es algo que nos cuesta. ¿Sí? Para lograr tener un tiempo con el Señor, tenemos que muchas veces luchar. ¿Te pasa? ¿O hay alguien aquí que dice, yo para buscar al Señor, para tener mi tiempo con Él, me fluye, ¿no? No tengo ni que siquiera luchar? La verdad que te pediría que ores por mí, ¿sí? Si aquí hay alguien así, que tiene tanta libertad para orar. Yo me he dado cuenta que, hermanos, siempre que vamos a ponernos a tener un tiempo con el Señor, siempre tenemos que poner todo de nosotros. Siempre nos tenemos que ponernos y luchar porque hay siempre oposición.
Incluso es más, en este tema de buscar a Dios, de buscar al Señor, de estar con Él, a pesar de que todos los días le busco, a pesar de que todos los días tengo mi tiempo con Él, pero es como que me parece que siempre, en ese sentido, yo me siento un poco en deuda con Dios. No sé si te pasa, pero la sensación que yo siempre tengo, a pesar de que le busco, a pesar de que estoy con Él, pero siempre tengo la sensación como que estoy en deuda con el Señor, que quizás no paso todo el tiempo que debería pasar con Él. ¿Amén? ¿Te pasa? Quisiera ver manos allí levantadas. A ver, ¿cuánto le pasa esto? Es verdad, ¿qué nos pasa? Y es lo que le pasó, por ejemplo, fijaos, a los discípulos cuando estuvieron con el Señor allí en Getsemaní. El Señor les invita, recordad, ¿no?, ese pasaje que el Señor les invita a velar con Él. Allí Él estaba angustiándose en el huerto de Getsemaní y le dice allí, fijaos en Mateo capítulo 26, 41, el Señor les dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Y aquí dice una cosa que es muy importante que la tengamos en cuenta. Dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ahí viene la explicación de por qué nos cuesta. Porque somos carne, la carne casi nunca está dispuesta. Y nosotros tenemos que gobernar nuestra carne por el espíritu, ¿sí? Dios quiere que seamos conscientes, hermanos, de esta realidad y que peleemos para poder mantener una relación plena con Él. Ahora, si en este tema no nos ponemos firmes, es que nos va a pasar siempre eso. Nos vamos a sentir que estamos siempre en deuda con Él y que no terminamos de dar la talla en cuanto a nuestra relación con Dios. Dios quiere que cultivemos en nuestro corazón el deseo de estar con Él de tal manera que podamos convertirnos en personas apasionadas por su presencia. Amén. El Señor quiere que seamos apasionados por su presencia. Dile a tu hermano que está a tu lado, el Señor quiere que seas un apasionado, una apasionada por su presencia. Aleluya. Hay dos cosas que tenemos que señalar cuando hablamos este tema. Siempre el Señor nos está llamando para estar con Él, pero hay resistencia para ello. Y esa resistencia viene de dos lugares. Por un lado, la resistencia viene, como recién decíamos, de nosotros mismos, de nuestra propia carne. Hay resistencia para que no tengamos esa relación con Dios, pero también hay otra lucha que tenemos que es exterior. ¿Por qué? Porque el enemigo de nuestras almas no quiere que nosotros tengamos relación con Dios, porque sabe que de esa manera somos débiles y no podemos caminar en victoria como el Señor quiere que realmente caminemos. Así que si queremos ser apasionados por su presencia, debemos ser conscientes que tenemos que pelear para ello. Amén. Tenemos que pelear. ¿Quieres ser un apasionado por la presencia de Dios, un apasionado por la comunión con Dios? Hazte la idea, haz el pensamiento que tienes que pelear, que tienes que batallar por ello para poder lograrlo. Amén. Y muchas veces nos pasa que siempre buscamos un poco la parte fácil y es como que hay esa tendencia que tenemos de reemplazar a Dios. Tenemos un ejemplo, lo que le pasó a Moisés, ¿no? Recordad, ahí lo tenemos ahí en Éxodo capítulo 30. El Señor le dice a Moisés que Él no iría con ellos, ¿no?, en la conquista de la tierra, y que iría un ángel que iría con ellos acompañándoles. Pero Moisés le dice esas memorables palabras que muchas veces nosotros las mencionamos, ¿no?, que la tenemos ahí en Éxodo capítulo 33, 15. Dice allí Moisés: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques
de aquí. Y después que el Señor le confirma que iría con ellos, no conforme con eso, vemos a continuación que el Señor le pide que le muestre su gloria. Y Él le dice a Moisés: Señor, muéstrame tu gloria. No estoy conforme con que solamente nos acompañes, no solamente nos acompañes y nos respaldes, sino, Señor, también quiero que me muestres tu gloria. Podemos decir que Moisés era un apasionado por la presencia de Dios y llegó a desarrollar una relación con Dios que la Biblia dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Y en un determinado momento, cuando sus hermanos Aarón y María se rebelan contra Moisés, Dios sale a defenderlo a Moisés y les dice: cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él. ¡Wow! Tremendo, ¿eh? Qué relación que tenía Moisés con Dios. ¿Por qué? Es la pregunta del millón. ¿Acaso Moisés era un favorito de Dios? Dios no tiene favoritos. Según dice Marcos Brunet, Dios no tiene favoritos. Dios lo que tiene son íntimos. Amén. Dios tiene íntimos. Dios quiere que tú busques de tener esa relación íntima con Él. Y Dios es tan grande, queridos hermanos, que tiene tanto para dar y tanto para mostrar. Por eso es que Él nos llama constantemente para que estemos en su presencia. Otro que encontramos en la Biblia que podemos decir que era un apasionado por la presencia de Dios, era David. Lo encontramos allí en el Salmo 27:4, que dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? Y acá viene el tema de este mensaje. Dice, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Aleluya. O sea, había una gran necesidad en David de la presencia de Dios y deseaba no solamente estar en la presencia, deseaba contemplar su hermosura y estar en el lugar donde el pueblo se reunía para estudiar, para inquirir, o sea, para examinar cuidadosamente todas aquellas cosas que eran de Dios. No deseaba estar en la presencia de Dios con una visión corta, como a muchos quizás nos pasa. Muchos venimos a la presencia de Dios y venimos siempre pensando en nuestros problemas, pensando en nuestras necesidades, pensando en lo que Dios en realidad me pueda dar o de qué manera me pueda bendecir. No, Él quería estar en la presencia de Dios para contemplar su hermosura. Una forma de decir, para contemplar su grandeza, su inmensidad. El concepto que David tenía de Dios es que creía en un Dios que era sumamente grande y que tenía tantas cosas que mostrar y que aprender. Yo creo que como ningún autor de la Biblia encontramos a David hablando de la soberanía, de la grandeza, de la grandeza de Dios. Claro, ¿por qué podía hablar tanto de la grandeza de Dios David? Porque él dedicaba tiempo para contemplarle, tiempo para estar en su presencia, tiempo para contemplar su grandeza, tiempo para contemplar su hermosura. Aleluya, bendito sea el Señor. Podríamos decir
que David practicaba la devoción contemplativa. Y hay algo que dice el apóstol Pablo que yo creo que nos ilustra todo esto que estamos diciendo ahora. Lo tenemos ahí en 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18. Miren lo que dice aquí el apóstol Pablo hablando de lo que pasa cuando realmente estamos en la presencia de Dios. Dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor. ¿Qué pasa? Somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¡Wow! ¿Qué pasa cuando estamos en la presencia de Dios? Dice la Biblia, aquí dice, somos transformados. Somos transformados cuando estamos siendo conscientes que estamos en su presencia, cuando estamos adorándole, cuando estamos honrándole. Algo pasa en las esferas espirituales y algo pasa también en mi corazón cuando yo tengo esa actitud contemplativa para con Dios. Algo sucede en nuestro interior. La devoción contemplativa, si quieres apuntarlo, te lo voy a dar como una definición. La devoción contemplativa es la habilidad desarrollada de mantener nuestra mirada espiritual y nuestro pensamiento en los atributos de Dios. Esto no lo he apuntado en la cosa, pero bueno, te lo voy a repetir. La devoción contemplativa es la habilidad desarrollada de mantener nuestra mirada espiritual y nuestros pensamientos en los atributos de Dios. O sea, no somos transformados haciendo algo. No somos transformados haciendo algo, sino mirando a alguien. Nos convertimos en aquello que contemplamos. ¿De acuerdo con lo que nos dice aquí el apóstol Pablo? Nos convertimos en aquello que contemplamos. Aleluya. Deberíamos practicar el contemplar a Dios en aquellos momentos de intimidad y también cuando estoy desarrollando cualquier otra actividad en la que se pueda. Debemos meditar en quién y en cómo es Él. Debemos ocupar nuestros pensamientos con todo lo que es de Dios y saturarnos de sus cualidades. Deberíamos comenzar a entrenarnos pensando en todo lo verdadero, lo honesto, lo amable y lo digno de alabanza. Debemos contrarrestar esos otros pensamientos. ¿Cuántos pensamientos negativos y malos nos vienen, verdad? Durante el día, ¿cuántos pensamientos? Alguien decía en cuanto al tema de los pensamientos, no podemos evitar que las aves vuelen sobre nuestras cabezas, pero sí podemos evitar que hagan nido. No dejes que esos malos pensamientos vengan a tu cabeza, pero cuando tú empiezas a ocuparte con los pensamientos de Dios, reflexionando en el Señor, amándole a Él, ocupando tus pensamientos con lo bueno, con lo perfecto, con lo que honra, con lo que glorifica a Dios, vas a tener menos tiempo y menos lugar para pensamientos malos y para pensamientos negativos. Amén. Aleluya. Así es. Debemos guiar a nuestras almas a enfocarse en lo correcto, en aquello que es de Dios. Cuando miras a Dios y contemplas su naturaleza, las consecuencias son una vida de fe, seguridad, ánimo y fortaleza. Ayer justamente me hablaba un familiar con una situación que se había originado en la casa, en la familia, y pedía ayuda, pedía oración, y ella
un poquito hablaba de que quizás había demonios y cosas que estaban allí influenciando y todo esto. Y yo dije, y después yo le escribí y le dije lo que sentía. Yo le dije, mira, no quites, no estés mirando cosas que podrían ser. En medio de esta situación yo quiero invitarte a que tú mires al Señor. Mira a Jesús. Contempla su grandeza, contempla su poder. Cree en su poder, cree en su autoridad. Porque somos hijos de Dios. Y no hay nada que se le escape a la mano de Dios. No hay nada que se le escape al control de Dios. Dice la palabra de Dios que ni siquiera, fijaos, ni siquiera un cabello de nuestra cabeza cae a tierra sin el consentimiento de nuestro Padre que está en los cielos. Así que por lo tanto nosotros los hijos de Dios, sea cual fuere nuestra situación, queridos hermanos, nosotros no tenemos que quitar en ningún momento la mirada del Señor. Siempre tenemos que tener nuestra mirada puesta en Él. Siempre tenemos que estar confiando en Él. Porque Él es nuestro Dios y porque Él trabaja y opera a favor de su pueblo, a favor de su iglesia, a favor de nosotros. Cree y confía en Él. A veces, hermanos, le dejamos nuestra cabeza suelta, dejamos que fluyan los pensamientos malos, porque los pensamientos malos y los pensamientos negativos no los tenemos que llamar. Esos fluyen rápidamente, no solamente de nuestra carne, sino también el enemigo también los trae. Así que los pensamientos malos siempre están ahí. Pero nosotros tenemos que fumigar. Tenemos que fumigar todos los pensamientos malos con los pensamientos de Dios. Aleluya. Y centrarnos realmente en el Señor con todo nuestro corazón. Hermanos, nunca perdamos el enfoque de nuestra fe en Dios y de sus atributos. Nunca. Porque ¿sabes una cosa? Lo primero que el enemigo siempre hace en cualquier lucha o cualquier problema que tú tengas es descentrarte. Es sacarte de que tú no te centres en Dios. Y yo creo que Dios nos está advirtiendo hoy, hermanos, que en medio de cada situación, en medio de cada circunstancia, no dejes que tus pensamientos negativos se vayan. Céntrate en el Señor. Mírale a Él. Órale a Él, declara, pon delante de Él tu situación, tu circunstancia. Dice el Señor, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Claro que sí, aleluya. Ahora fijaos el Salmo 27 que recién mencionábamos de David, que lo escribe él cuando justo huía de Saúl. Y sabes una cosa, David tenía un montón de palabras de Dios. David sabía, Dios le había dicho que él iba a ser el rey de Israel, el futuro rey de Israel. Dios le había prometido bendición, Dios le había prometido prosperidad. Y resulta que cuando él escribe el Salmo 27, estaba huyendo desesperadamente de Saúl. Y fijaos que ahí en el Salmo 27, justamente en el Salmo 27, él dice que quizás ahí podría haberse puesto él a clamar desesperadamente al Señor. Y él dice, una cosa he demandado y esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días. ¿Para qué? Para contemplar su hermosura y para inquirir en su templo. Aleluya. Fijaos que en medio de todas sus circunstancias, en lugar de estar orando, reclamándole a Dios las promesas que él tenía, lo único que él deseaba era contemplar la hermosura del Señor. Aleluya. Estar en la casa de Jehová y contemplar su hermosura. Este hombre nos dice en la Biblia que era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Sabes? Él sabía que el secreto de la fortaleza es el secreto de la fortaleza y es el secreto de la plenitud de los hijos de Dios. Ningún reino, ninguna posición, ni lujo, ni éxito puede compararse con la satisfacción que experimentan aquellos que contemplan a Dios.
hermanos, cuando tú dedicas un tiempo, un momento para estar con el Señor y para contemplarle. Porque a veces, hermanos, nos pasa que nosotros a veces tenemos que pedirle tantas cosas a Dios, ¿no? Y a veces nos pasamos todo nuestro tiempo de oración siempre orando, pidiéndole cosas. Y a veces venimos con una lista larga de todas las cosas que tenemos que pedirle. Y me parece bien, perfecto. El Señor nos dice en su palabra que tenemos que orar y que tenemos que pedir. Pero hermanos, hay un momento que el Señor quiere que dejemos nosotros la lista de pedidos. Y hay un momento que el Señor quiere que nosotros dediquemos para estar con Él y para contemplarle. Para contemplarle. Aleluya. Amén. Bendito sea el Señor. Después, ya al final vamos a hablar un poquito más de esto. Y también, si me permitís, le voy a dejar una tarea para que realicemos en casa. ¿Sí? ¿Ok? Amén. Gracias por vuestro entusiasmo. Gloria a Dios. Amén. Muy bien. Ahora, cuando tú estás en la presencia de Dios, estás contemplando su hermosura, la gracia de Dios fluye sobre tu vida como una cascada. La bendición, la luz, la revelación. Oh, hermanos, el Señor quiere que descubramos estos secretos que David, en medio de su convulsión, lo ponía en práctica. Y el Señor también quiere que nosotros en esta sociedad a veces tan a las corridas que vamos, con tantas cosas que tenemos que hacer, el Señor quiere, hermanos, que tú te pares, que no solamente tengas tu relación y tu tiempo de oración normal y de orar por todas las cosas que tenemos que orar, etcétera, etcétera. Todos nosotros tenemos responsabilidades y tenemos muchas cosas que orar delante del Señor todos los días. La familia, los hijos, el trabajo, la iglesia, los miembros, la congregación. Tantas cosas tenemos para orar nosotros los pastores. Y el Señor en estos días me está hablando fuertemente. ¿Cuánto tiempo dedicas para contemplarme? Y el Señor eso te dice, iglesia, ¿cuánto tiempo me dedicas para contemplar mi hermosura? La consecuencia de la devoción contemplativa es que los atributos de Dios comienzan a impregnarte. Cuanto más piensas en Él, más parecido vas a ser a Él. Cuando más lo contemplas, más tomas su forma. Tu carácter es moldeado al suyo mientras saturas tu ser con su presencia. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a empezar a ver a Cristo en mí. Aleluya. Aleluya. Porque eso es lo que el Señor quiere. El Señor quiere mostrarse, pero quiere mostrarse a través tuyo. Quiere mostrarse a través mío. Quiere mostrarse a través de la iglesia. Pero para eso tenemos que impregnarnos de Él. Para eso tenemos que llenarnos de Él. Tenemos que permitir que Él nos inunde. Hermanos, esto que estoy predicando hoy, de verdad le pedí permiso al Señor para predicarlo, porque es algo que el Señor me está hablando a mí. No es que ya lo estoy viviendo, ¿no? Pero el Señor me está golpeando tanto con esta palabra en mi corazón. Y yo dije, sentí que esta palabra se la tengo que compartir a la iglesia. Así que no te la estoy compartiendo como algo que yo ya lo estoy viviendo. Miren a Cristo en mí, ¿no? Pero sí lo comparto porque sé que es algo que Dios está queriendo y está deseando de su iglesia y de todos nosotros en este tiempo. Aleluya. Uno de los efectos que produce la adoración contemplativa es que somos transformados a la imagen de Dios.
Este poder se desata, como decía recién que hemos leído el apóstol Pablo, cuando contemplamos a cara descubierta, cuando miras como en un espejo la gloria del Señor en intimidad. Dice la palabra, somos transformados por el Espíritu del Señor. Así que cuando más estés en la presencia de Dios y más contemplando su hermosura, Dios en su presencia nos va a cambiar, nos va a transformar y nos va a hacer cada vez más parecidos a Él. Aleluya. La verdadera adoración es una consecuencia de la contemplación de Dios. Esta devoción interna y profunda abre los ojos del entendimiento, produciendo revelación espiritual. Y ahora hay algo que quiero hablarte, hermanos, que existe un patrón bíblico que se repite a lo largo de casi todas las Escrituras. Y es revelación, adoración y acción. Repito, revelación, aquí lo tenéis. Revelación, adoración y acción. No podemos adorar aquello que no vemos. Y no podemos ver aquello que no contemplamos. ¿Te das cuenta que todo empieza en la contemplación? Cuando tú contemplas a Dios, estás en su presencia, estás contemplando, Él se revela a tu vida y así tú puedes adorarle. La revelación de la persona de Cristo nos lleva a la adoración y cuando ésta se activa, somos comisionados a la acción. Y esto, por ejemplo, se cumple en la Gran Comisión. Podemos ver cuando el Señor Jesús estaba con sus discípulos y justo le va a dar la Gran Comisión. Lo vemos ahí en Mateo capítulo 28, versículo 18 al 19. Mateo 28, 18 al 19. Dice, y cuando le vieron, los discípulos le adoraron. Y Jesús se le acercó diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Aleluya. Así que el llamado a la acción viene como respuesta de la adoración. No podemos entrar en acción sin antes entrar en intimidad. Y la verdadera intimidad siempre te llevará a la acción. Si tu devoción por Dios no desata en ti amor por los demás, amor por el prójimo, no es verdadera devoción. Y esto ya lo sabemos, hay un montón de pasajes que encontramos en la palabra de Dios. Dice el Señor que si nosotros decimos que amamos a Dios y no amamos a nuestro hermano, ¿qué somos? Somos mentirosos, no es así. Así que todo comienza en Dios, pero el resultado son las obras, son los trabajos. Yo recuerdo que hace algunos años el Señor me reveló justamente ese pasaje que el Señor dice que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, dice la Biblia, ¿no? Y justamente en ese momento el Señor me hizo ver, yo nunca lo había visto en ese momento así, cuando dice, busca adoradores que le adoren, ¿primero qué? En espíritu y en verdad. O sea, esas dos partes tienen. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. O sea, que entren en las esferas espirituales, pero después como resultado de entrar en las esferas espirituales, hay verdad, hay obras, hay trabajos, hay servicios. Eso es lo que realmente honra y agrada al Señor. Aleluya. Fijaos en Hechos, capítulo 13, no voy a demorar mucho con esto, pues se va haciendo un poquito tarde. Hechos 13 dice, vemos que se cumple también este principio
Por ejemplo, cuando fijaos que los apóstoles estaban ministrando al Señor, fijaos lo que sucede. Allí en Hechos capítulo 13, versículo 2 al 3, por ejemplo, que fue justamente antes de que los apóstoles Bernabé y Pablo fueran enviados al primer viaje misionero. Allí en Hechos 13, 2 al 3 dice: ministrando estos al Señor y ayunando, ahí estaba, dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les pusieron las manos y los despidieron. O sea, todo automático. Estaban ministrando, el Espíritu dice: apartarme. O sea, que se ve que estaban en un culto. A veces nosotros ahora con los enviamientos, ¿no? Que tenemos que preparar la maleta, tenemos que preparar no sé qué, tenemos que arreglar no sé dónde, donde Dios nos va a enviar. Bueno, pero ahí se ve que era la cosa tiquitaca. ¿Sí? Estaban ahí orando, ayunando, el Espíritu vino y dijo: apartarme a Bernabé y Saulo para la hora del ministerio. Ahí nomás, automáticamente le pusieron la mano en la cabeza, pum, pum, lo enviaron y chao. Se fueron al primer viaje misionero. No sé con qué ropa, no lo explica mucho ahí la Biblia. Pero lo que quiero significar es que aquí se cumple justamente esas tres partes que decíamos, ¿no? ¿Sí? Revelación, adoración y acción. Y aquí vemos cómo los apóstoles son enviados a ese primer viaje misionero. Así que, hermanos, yo te quiero animar en esta mañana a que desarrolles un estilo de vida de devoción contemplativa. Son abundantes los nutrientes espirituales que reciben cuando nosotros contemplamos a Dios. Por otro lado, la persona que lo contempla entrena su alma para no mirar el pecado. Alguien dijo que una mente desocupada es taller del diablo. Lo decía esto yo escuché decir esto, un adolescente con mente desocupada es taller del diablo, pero yo diría que cualquier persona con su mente desocupada es taller del diablo. El diablo siempre trabaja con malos pensamientos. Pero qué diferente si tú empiezas a dedicar esos momentos para contemplar la hermosura de Dios. Y cuando tú empiezas a meditar, por ejemplo, en alguno de sus atributos y dejas que el Señor te ministre, el Señor te va a ministrar con su palabra, te va a ministrar con sus pensamientos. Y después cuando salgas de su presencia, tus pensamientos van a seguir, ¿no? Y la gracia del Señor te va a ayudar también para combatir todos aquellos pensamientos que no son de Dios. Los que ocupan su tiempo en ministrar a Dios no tienen tiempo para pecar, necesitan redimir tu intimidad. Deja que tu espíritu, fortalecido por el Espíritu Santo, redireccione tus pensamientos, emociones y deseos hacia las cualidades de Dios. Habrá tanto de Dios en ti que vas a necesitar de alguna manera canalizarlo. ¿Amén? ¿Puedes creerlo? Y es lo que pasó con María de Betania. María de Betania, por ejemplo, esta mujer que se acercó a Jesús y dice que rompió el frasco de perfume y lo derramó a los pies del Señor. Era una mujer que estaba llena de amor, estaba llena del amor de Dios, agradecida por todo lo que Dios había hecho. Y yo veo que esta mujer era como un volcán, tenía como una necesidad de derramar su amor, su devoción en el Señor.
Y por eso trajo ese perfume de alto precio. Todos se quedaron sorprendidos. Pero ¿cómo puede ser que esta mujer gaste ese perfume de esta manera? Pero a ella no le importaba nada porque ella estaba llena de amor, llena de pasión, llena de devoción. Y era un volcán que se derramaba para su Señor. Aleluya, gloria a Dios. Ahora, para llegar a estos estándares de entrega, de devoción, tenemos que practicar la devoción contemplativa. Así que, hermano, elige la mejor parte. Amén. Dile a tu hermano que está a tu lado, elige la mejor parte. Avívate, avívate. ¿Y sabes de qué manera lo puedes hacer? Porque a veces muchos dicen, bueno, pero yo quiero estar, pero es como que puedo estar un tiempito contemplando, pero yo quisiera darte una especie de guía para que puedas practicar esta devoción contemplativa. Deberíamos pasar tiempo contemplando los distintos atributos de Dios. Por ejemplo, las distintas características que lo componen. Cuando contemplas su naturaleza, esa esencia transformadora comienza a operar en ti. Como decíamos hace un rato, nos transformamos en aquello que contemplamos. Por ejemplo, si meditas, uno de los atributos de Dios es la santidad de Dios. Si tú meditas en la santidad de Dios, este atributo glorioso comenzará a desatar en tu vida más santidad a Dios. Y ahora te paso, tienes papel y lápiz ahí, ¿no? Te paso una tarea para realizar en tus momentos de intimidad. Y es meditar en los distintos atributos de Dios. Atributos de Dios son, bueno, podemos hablar de características de Dios. Por ejemplo, la santidad de Dios. Que haya un momento que tú puedas centrarte en tu actitud contemplativa, centrarte en la santidad de Dios. Dios es santo. Llena tus pensamientos con la santidad de Dios. Busca pasajes de las Escrituras que te hablen de la santidad de Dios, que te ayude a meditar y a contemplar la santidad de Dios. Amén. Hasta puedes cantar alguna canción que hable de la santidad del Señor. Santo. Bueno, no estoy. Cantar a su santidad. Llénate de su santidad. En otro momento, otro de los atributos que puedes centrarte es en la pureza de Dios. Sabes que Dios es puro. Llena tus pensamientos con la pureza. Wow. La belleza de Dios. Dios es hermoso. Meditar en su hermosura. Cuán bello es el Señor. Cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor. Hoy te quiero adorar. La belleza de mi Señor. Qué hermoso que es meditar en su hermosura. Amén. Todo esto lo puedes hacer cuando estás en su presencia, en ese tiempo contemplativo. Y ya de paso le digo que se preparen los músicos, dentro de un ratito van a pasar
Lo andaba buscando cuando terminó la reunión a David, no lo vi. Pero sería bueno que podamos terminar hoy cantando esta alabanza, que es viejita, que yo creo que es fácil tocarla, ¿no? Supongo, no lo sé. Cuán bello es el Señor, ¿sí? ¿Ok? Vamos a terminar hoy cantando esa alabanza. Por ejemplo, otro atributo, el poder de Dios. Dios es poderoso. Piensa en los actos poderosos de Dios. Y también si te acuerdas de alguna canción, cántale. Canta el poder de Dios. Imprégnate del atributo de su poder. Wow. Otro atributo de Dios es la gloria de Dios. Dios es glorioso. Es la gloria. Bueno, no voy a cantar ese. No va a salir. No estoy inspirado. Aleluya. La gloria. La gloria. Buscar pasajes bíblicos sobre la gloria. Llenarnos de la gloria. Inundarnos de la gloria del Señor. Fijaos, hermanos, si no tenemos temas para contemplar la grandeza del Señor. Ocupar nuestros pensamientos con los atributos de Dios. La bondad de Dios. Dios es bueno. Porque bueno es Dios. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios. Llénate de la bondad de Dios, ese atributo que nos llene de su bondad. Wow. Otro atributo, la fidelidad de Dios. ¿Sabía que Dios es fiel? Tu fidelidad es grande. Bueno, ¿cuántas más? Atributo del amor de Dios. Dios es amor. Piensa, canta sobre el amor de Dios. Otro atributo, el gozo de Dios. Dios es gozo. Piensa y canta acerca del gozo del Señor. La soberanía de Dios. Dios es soberano. Piensa y canta sobre la soberanía de Dios. La eternidad de Dios. Dios es eterno. Piensa y canta sobre la eternidad de Dios. La perfección de Dios. Dios es perfecto. Wow. La paz de Dios. Dios es paz. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Llénate de la paz. Entonces, cuando tú estás, digamos, llenándote del atributo de la paz, ¿qué va a pasar cuando salgas de la presencia de Dios? ¿Qué saldrá de ti? ¿Vas a salir y te vas a pelear con alguien? Seguro que no. Amén. Aleluya. Otro atributo, el consuelo de Dios. Dios es el consolador. La paternidad de Dios. Dios es Padre. Piensa y canta su paternidad. La pasión de Dios. Dios es esposo. Él nos ama apasionadamente. Piensa en la pasión de Dios para contigo. La autoridad de Dios. Dios es Rey y Señor. Piensa y reconócelo y canta de su reinado y de su señorío. La fortaleza de Dios. ¿Sabes que Dios es fuerte? Aleluya. Sabiduría de Dios. Dios es sabio. Piensa y canta sobre su sabiduría. La vigencia de Dios. Dios es el que era, el que es y el que ha de venir. Piensa y canta. La justicia de Dios. Dios es justo. Y puedes completar quizás esta lista
si ves que falta alguno de los atributos. Y yo quiero dejarte hoy un desafío. ¿Qué te parece si cada día eliges un atributo? Elige un atributo de Dios para que en ese día todo el tiempo tú estés pensando en ese atributo de Dios. Por ejemplo, si te centras en la belleza de Dios, contempla su hermosura. Lee pasajes de las Escrituras acerca de su belleza. Canta alguna canción sobre la belleza de Dios. ¿Tú crees que Dios no te va a revelar más sobre su belleza? Y si lo haces con su justicia, y si lo haces con su soberanía, si cada día eliges un atributo para contemplar al Señor en ese atributo. Yo creo, hermanos, yo se lo siento así en mi corazón, que si esto lo hacemos, queridos hermanos, de aquí a un tiempo nos vamos a sorprender de todas las cosas que el Señor va a realizar a través de nuestras vidas. Vamos a estar tan llenos del Señor, tan llenos de sus atributos, tan llenos de su gracia, que la gracia de Dios va a poder fluir de una forma especial a través de nosotros. Amén. Le voy a pedir a los músicos si pueden acompañarnos y a ver si podemos cantar esa canción. Me gustaría que termináramos hoy cantando esa cuán bello es el Señor y terminemos diciéndoles estas palabras tan bonitas a nuestro Dios. Yo te doy gracias, Señor, vamos a ponernos de pie, por favor. Señor, yo te doy gracias en esta mañana por esta oportunidad que tú me has dado, Señor, de compartir esta palabra a mis hermanos. Gracias, Señor, porque entiendo que tú nos llamas de una forma especial a contemplarte. Porque hay muchas cosas que tú quieres mostrarnos. Hay muchas cosas que tú quieres hablarnos. Señor, tú eres tan grande que la verdad que nos ponemos a pensar en todos tus atributos y es como que no terminamos. Si tuviéramos que hablar de todos tus atributos, nos pasaríamos horas y horas hablando, porque tú eres tan grande, tan grande, tan grande. Y yo siento en mi corazón, Señor, que tú tienes tantas cosas que nos quieres mostrar, tantas cosas que tú nos quieres revelar en este tiempo. Pero hay tristeza en tu corazón porque tú nos ves ocupados en tantas cosas y qué poco tiempo dedicamos para contemplarte. Qué poco tiempo dedicamos para escucharte. Qué poco tiempo dedicamos para que tú nos puedas hablar sobre cosas que todavía no conocemos y que tú la tienes reservada para aquellos que te aman, para aquellos que te buscan. Por eso, Señor, yo te doy gracias por esta palabra. Yo recibo esta palabra en mi corazón. Podemos decir en esta mañana, recibimos esta palabra, Señor. Recibimos esta palabra en nuestro corazón. Queremos, Señor, que nos ayudes a desarrollar esa actitud contemplativa. Ayúdanos a buscar esos momentos. Ayúdanos a separar esos tiempos, Señor, para estar tranquilos delante de ti, dejar que pase la turbulencia. A veces nos rodea tanta turbulencia, tanta cosa, tanta actividad.
y qué poco dedicamos para estar tranquilo en esa actitud contemplativa. Queremos anhelar como anhelaba David. David anhelaba tener esos momentos para contemplar tu hermosura, para contemplar tu grandeza. Con razón, David se transformó en el cantor de Israel. Con razón, David era un apasionado por tu presencia. Con razón, cuántos salmos, cuántos cánticos fluían del corazón de David. Pero todo era fruto de lo que él recibía en tu presencia. Oh Moisés, tú dijiste, Señor, que a los profetas te les ibas a revelar a través de visiones, de sueños, pero mi siervo Moisés no, porque él es fiel en mi casa. A él voy a hablarle cara a cara. Y Moisés era un apasionado. No se conformaba con que el Señor lo acompañe. Él decía, Señor, quiero ver tu gloria. Muéstrame tu gloria. Revélame tu gloria. Quiero ver un poco más de lo que ven mis ojos naturales. Esa es la pasión. Eso es lo que entiendo que Dios está deseando de nosotros. Que no nos conformemos con lo que sabemos, que no nos conformemos con lo que hemos alcanzado, que no nos conformemos con la luz que tenemos. Que podamos decirle, Señor, quiero más. Quiero más. ¿Tú crees que Dios no tiene más? Fijaos, dice la palabra que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Es tan grande que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Cuántas cosas habrá en Dios que nosotros no tenemos ni la más pálida idea? ¿Cuántas cosas están escondidas en Dios y que Dios la tiene guardada, reservada para revelársela a los que la quieren, a los que quieren? Aleluya. Señor, yo quiero ser uno de esos que tienen hambre de ti, Señor. Queremos ser uno de esos que te desean apasionadamente, que quieren pasar tiempos contigo para que tú puedas mostrarte, para que tú puedas revelarte, que pueda desatarse de tu presencia en esa actitud contemplativa, que tú puedas desatar esa luz, esa revelación sobre las distintas características que tú tienes, Señor. Y podamos ser llenos de ti, de tal manera que cada vez seamos más parecidos a ti, Señor. Amén.